Sí, y ahora sí nos vamos a mutear un ratito mientras esperamos el inicio de la cátedra. Muy buenas noches a todo el público que nos está viendo a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook Live. Soy Víctor Arrambide, historiador de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario, y les doy bienvenida al cuarto panel de nuestra cátedra Bicentenario, ¿no? Miradas históricas sobre la corrupción, reflexiones y retos de cara al Bicentenario. En esta oportunidad nos acompaña un panel de lujo. Tenemos a Carlos Contreras, profesor de la Universidad Católica del Perú, doctor en Historia por el Colegio de México, magíster por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente principal del Departamento Académico de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas de historia económica del Perú y de América Latina del siglo XVIII y siglo XIX, siendo autor de numerosos artículos de historia económica y libros sobre el tema, ¿no? Aparte de columnista del diario El Comercio. En segundo lugar tenemos a Romina Mela, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Miembro del equipo del IDL Reporteros, ¿no? Bueno, es conocida por las investigaciones que hizo sobre las redes de corrupción y tráfico de influencia dentro del sistema judicial peruano, ¿no? Los famosos causas que hemos visto hace poco tiempo. En tercer lugar, tenemos a Paula Muñoz, que es PhD en Ciencia Política del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas de Austin. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del área de Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Ciencia y Sociedad Civil del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, ¿no? Entre sus áreas de interés incluyen política subnacional y descentralización, campañas y movilización electoral, clientelismo, estrategias distributivas e intermediación política, corrupción y políticas sociales. Es integrante del comité directivo de la Red de Economía Política de América Latina y de otras instituciones. Y el cuarto panelista es Óscar Ugarteche, ¿no? Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM,
miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT de México, coordinador del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, licenciada en Finanzas por la Fordham University en New York, maestría en Finanzas Internacionales por el London Business School y doctor en Historia y Filosofía por la Universidad de Bergen, autor de numerosos trabajos sobre economía. Y modera esta mesa, bueno, una persona que, un destacado periodista que es Glatzer Tuesta, que es director de IDL y conductor del programa radial No hay Derecho de IDL Radio. Bueno, antes de darle el pase a Glatzer, queríamos comentarles a todos nuestros participantes, nuestros asistentes, sobre la imagen que utilizamos en esta mesa de cátedra bicentenario, que justamente representa, bueno, representa la clase política del siglo XIX que llegaba al Estado y se servía de él pues para intereses personales. Hemos utilizado esta imagen referencial de un personaje que fue crítico de ese tipo de política en el siglo XIX, que fue Manuel Atanasio Fuentes, conocido como el Murciélago, que este año justamente cumple un bicentenario de su nacimiento. Entonces, hemos querido utilizar, miren, esta imagen del siglo XIX que más o menos se asemeja con muchas cosas de la actualidad. Entonces, a través de la caricatura política podemos conocer cómo hay ciertas prácticas que perviven a través de los siglos, ¿no? En la política peruana. Bueno, sin más preámbulos, le doy pase a Glatzer y, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Perdón, Glatzer, enciende tu micro, por favor. Gracias, Víctor, por la presentación. Gracias, por supuesto, también por la invitación a la participación en esta reunión. Siempre es importante, y así es como tenemos que verlo, habilitar posibilidades para poder pensar, ¿no? Reflexionar, escuchar, disentir, profundizar, aprender, por supuesto, también. Pero esto plantea, por supuesto, por un lado, un reto y por otro lado también una exigencia, porque no estamos muy habituados a hacerlo. A veces estamos sometidos a la coyuntura tan turbulenta que el largo plazo es a veces en el Perú una semana, y ese es un asunto que a veces impide llegar al fondo de lo que nos origina los problemas que cotidianamente tenemos que administrar. Y por eso es importante, agradezco muchísimo la invitación. Y en relación a la descripción que hacías de la imagen que precede o que es la imagen de este encuentro, pues claro, la única diferencia tal vez con estos tiempos sea que ahora lo podemos ver en HD, ¿no? Tal vez eso sea, porque pasa y pasa de manera muy frecuente. Y además es algo muy importante y muy interesante también poder compartir una mesa con personas que no solo conozco, sino admiro y respeto por su trayectoria, por su trabajo y por el aporte valiosísimo que vienen haciendo, cada uno de su perspectiva, y de ahí donde le toca ubicar en esta construcción permanente una democracia que ojalá algún día alcance y alcance para todos, ¿no? La corrupción, sin duda, es el principal problema en nuestro país, y así no solo lo reflejan las encuestas, sino el día a día nos muestran que lamentablemente es moneda corriente. ¿De qué se trata esta reunión? ¿De qué vamos a conversar? Como ya Víctor lo había dicho, hablar con una perspectiva distinta, es decir, no solo la coyuntura, hay que aprovechar la coyuntura probablemente para entrar a los temas de fondo, pero hablar sobre la corrupción que tan arraigado está en nosotros, en nuestro país, en nuestra historia, en nuestra manera habitual de relacionarnos, las modalidades, ¿no es cierto?, que ésta ha tenido, las manifestaciones diversas que se han presentado a lo largo de nuestra historia, pero además también todas las pretensiones que ésta ha ido teniendo de cara a lo que la imagen muestra, la captura del poder, no solo la cotidianidad de la corrupción, sino la captura del poder en las expresiones diversas que en los últimos 30 años, solo para poner un referente histórico, hemos visto en varias modalidades, desde el monopolio estatal hasta la privatización de la corrupción con niveles internacionales, inclusive con organigramas muy estructurados que además eran muy difíciles de descubrir, y ahí el Perú de Investigación ha hecho mucho también, ¿no? Pero también esto nos está haciendo notar de cuánto la corrupción afecta al país y sobre todo a los que menos tienen. La pandemia tal vez sea consecuencia en parte de eso. ¿Cuánto de la falta de salud tiene que ver con la corrupción que se puso al medio de la posibilidad de darle un servicio decente de salud a la gente?
y es un asunto que está relacionado con los problemas irresueltos de nuestro país. Pero también, y aquí voy a terminar para darle paso a nuestros invitados, es el tema de qué paradigmas o qué ejemplo nos está dando lo que está viviendo nuestro país, no solo en las expresiones de la corrupción que tanto nos indigna, sino en los rostros y los nombres de aquellos que aparecen luchando contra ella. Es decir, la disputa por qué tipo de ejemplo queremos construir en un momento como este, ¿no? Y ahí tal vez yo pondría el ejemplo este de cómo le exigimos a los otros, a los ciudadanos, a los que siempre están por lo general en la periferia y de los alcances del Estado, un comportamiento mejor si los malos ejemplos están muchas veces en el Estado y la administración pública. Lo que ha pasado en el Restobar Thomas tal vez exprese eso. ¿Cómo le exiges a la gente que tenga un comportamiento de una manera si en nuestro país tenemos presidentes perseguidos por corrupción con altos niveles de sospecha que puedan haber participado orgánicamente en ella? O los hilos de la justicia, como lo descubrió de reporteros, manejados por los hermanitos. Pero a la vez, ¿no? Surgen nombres y personas que más bien reflejan lo contrario. ¿Cómo hacemos para que en esa disputa ganen los buenos ejemplos y no caigamos en la idea esa de que ya no se puede hacer nada? Y por eso es que la perspectiva de esta reunión es interesante y vamos a comenzar dándole la posibilidad, y estas son un poco las reglas para poder respetar los tiempos que han previsto para cada intervención. 10 minutos para cada uno en la primera intervención. Yo voy a hacer un gesto medio levantando la mano cuando le falte un minuto porque no puedo interrumpir cuando están hablando. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a empezar con 10 minutos para cada uno, pero inicia Carlos Contreras, que ya ha sido muy bien presentado, debidamente presentado, y él nos va a hablar sobre la corrupción y las manifestaciones de la corrupción en nuestra historia, ¿no es cierto? ¿Hay diferencias o no en cómo se expresa, por ejemplo, en épocas autoritarias o dictatoriales cuando se expresa en democracia? ¿Qué tan, digamos, estructural ha sido a nuestra historia el vínculo de la corrupción con el comportamiento no solo político, sino de otras élites también? Entonces, Carlos Contreras, con el conocimiento que tiene, no solo de la historia, sino del tema, tiene unos 10 minutos para darnos su perspectiva, su reflexión. Carlos, muy buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Glatzer, y también a Víctor por la invitación y la presentación tan amable para esta ocasión. Sin duda, hablar de la historia de la corrupción nos remite a los trabajos de Alfonso Quirós, un querido compañero de promoción de la universidad que investigó profundamente el tema. Y gran parte de lo que pueda yo decir se debe mucho a su esfuerzo. Él investigó la historia de la corrupción incluso desde la época del virreinato, pero concentrándonos en la época de la República, encontramos pues que las manifestaciones de corrupción se centran mucho en la esfera pública. En todo caso, él se centra en investigar la corrupción en la esfera pública, en la esfera del Estado, y tienen que ver con, por ejemplo, operaciones financieras del Estado peruano. Ya la primera expedición o misión que va a Europa a gestionar el préstamo para poder solventar la guerra de independencia, la misión García del Río Paroicien, incurre en este tipo de mala práctica cuando los banqueros con los que van a pactar el préstamo les ofrecen una comisión por cada punto de tasa de interés que ellos acepten, ¿no? Entonces era jugar contra el Estado. Mira que si tú en vez de 5% aceptas 6%, para ti hay algo, ¿no? Y en esta época inicial del Estado republicano, luego hay un gran festín con los bienes arrebatados a los españoles, de manera que los generales de la independencia pues se reparten minas, barcos, esclavos, casas hacienda, mansiones en la ciudad, de manera que lastimosamente, porque estamos a punto de conmemorar nuestro bicentenario, la patria nace manchada, digamos aquí, de corrupción con este festín de bienes. Luego empieza a manifestarse mucho la corrupción mediante las obras públicas. Digamos que desde el primer ferrocarril peruano, que es el ferrocarril Lima-Callao, que construye un empresario González de Candamo de la época, hasta Odebrecht y la carretera interoceánica, hay un largo collar, digamos, de obras públicas que incluyen pues ferrocarriles, obras de irrigación, construcción de carreteras,
en fin, hospitales. Recuerdo que mi padre, cuando veía el hospital Rebagliati, me decía, aquí esto ha costado el doble de lo que debió porque había mucha corrupción en la construcción de este tipo de obras. Han sido también un asidero, digamos, frecuente de la corrupción. Y junto a ello podríamos decir que ha aparecido también la corrupción aliada a lo que podríamos llamar el financiamiento del político o de la campaña política. Esto también tiene raíces hondas, ¿no? Quizás el primer caso más o menos emblemático es el de la Casa Gibbs, que se financiaba con las operaciones de guano, hacía su fortuna con las operaciones de exportación de guano, y el gobierno de Ramón Castilla. De manera que la Casa Gibbs financiaba las aventuras políticas de Ramón Castilla, como luego la Casa Dreyfus lo haría con Nicolás de Piérola, y así llegamos hasta la actualidad. Es decir, los políticos se apoyaban en empresas a las cuales luego debían favorecer. De manera que estas formas que he mencionado tienen como, ya les digo, una especie de larga historia. Una de las cosas buenas que hizo Quirós en su libro es hacer una especie de ranking de periodos de corrupción de la historia peruana. En qué periodos esta se manifestó con más crudeza que en otros. Y encuentra, digamos, ciertos hallazgos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el periodo de mayor corrupción en la historia de la República encuentra que fue la época inicial del Estado, o sea, la época de la posindependencia. Y luego le siguen la época de la guerra con Chile y los años de la reconstrucción. Y pegadita vienen los gobiernos de la época del guano, el gobierno de José Rufino Echenique, de Díez Canseco y de José Balta, y el gobierno militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, que es un hallazgo historiográfico, ¿no? Porque normalmente este gobierno pasa piola, como quien dice, en los estudios sobre la corrupción, y más bien se destacan cosas positivas de los gobiernos militares. Bueno, más abajo siguen otros regímenes hasta llegar a los más benévolos, como son los de la República Aristocrática. Entonces, reflexionando en con qué vienen asociados los periodos de mayor corrupción, uno encuentra que tienen que ver con periodos de desorganización del Estado, que puede tener que ver con guerras, como fue la Guerra de la Independencia o la Guerra del Salitre, o con dictaduras, como la del gobierno militar, que clausuraron o debilitaron los organismos de control. Por ejemplo, cuando pasamos de la colonia a la república, se perdieron los mecanismos de control que el Estado colonial tenía para vigilar a sus gobernantes. Ya no había la carrera burocrática imperial, no había juicio de residencia, ni había tribunal de cuentas. Debilitados estos mecanismos, se entiende que la república inicial padezca elevados grados de corrupción. Esto mismo pasa en la época de la Guerra del Salitre. En situaciones de emergencia nacional los controles se relajan. Y en las épocas de dictadura, como en el gobierno militar o en otros periodos autoritarios de nuestra historia, o no ha habido Congreso, o no ha habido prensa libre, vigilancia de los medios de comunicación, y eso ha facilitado mucho en la corrupción. Pero otra característica de los periodos de fuerte corrupción han sido las bonanzas exportadoras, que son las épocas en que se disfruta también de una bonanza fiscal. Y aquí la corrupción encuentra dos asideros, ¿no? Por un lado, hay una disputa por la asignación del derecho a los recursos naturales. En la época del guano, por ejemplo, si tú querías prosperar en este país, debías ser consignatario. Ese era el camino a la prosperidad. ¿A quién se le iba a dar la consignación del guano? Entonces, había ahí un negociado entre ministros, gobernantes y casas comerciales para coger el negocio de la consignación. Es decir, el acceso a los recursos naturales. En la época del guano fue mucho más descarnada, desnuda, digamos, esta piñata por coger el negocio del guano, pero en otras épocas me imagino que de formas más sofisticadas ha ocurrido con los permisos para la pesca
o con el acceso a los recursos minerales, ¿no? ¿A qué empresa le vamos a dar la concesión? ¿O le vamos a renovar la concesión? ¿O le vamos a dar la licencia? Por otro lado, como en las épocas de bonanza exportadora, también hay bonanza fiscal, o sea, el Estado disfruta de mayores ingresos, hay más plata para gastar. Y esto lleva entonces a que las obras públicas se multipliquen. El Estado tiene ahora un presupuesto en estas épocas de bonanza fiscal para emprender diversas obras y es una tentación muy grande a quién se le va a dar la licencia, a quién se le va a asignar el derecho a hacer dichas obras. En consecuencia, yo identificaría, como les digo, esos dos momentos, o de desorganización del Estado o dictaduras que debilitan los mecanismos de control, o bonanzas exportadoras que se traducen en bonanzas fiscales y que permiten una gran obra pública, digamos, la magnificencia o expansión de las obras públicas. Y en esto me gustaría cerrar la intervención hablando de qué consecuencias ha dejado la corrupción en nuestra historia, cuál es el legado de estos periodos de alta corrupción. Por un lado, diría que ha despojado de legitimidad al Estado republicano y a la clase política. De manera que la criatura que nació con tanto entusiasmo, ¿no? Con tanta esperanza, que era el Estado republicano, alejado, se supone, de prácticas nefastas del Estado colonial, pierde legitimidad cuando se ve que sus gobernantes no son mejor que los virreyes que nos mandaba España. Son incluso hasta peor, podríamos decir. Y esto desalienta, por ejemplo, la solidaridad fiscal o la actitud de cumplir la ley y de cumplir con el pago de tributos, porque hay una evidencia de que la clase política no da un buen ejemplo al respecto. Y de otro lado, ha ocasionado un encarecimiento innecesario de obras públicas, porque la obra que podría haber costado 100 terminaba costando 120 o 130 para pagar la corrupción que permitía a la empresa hacerse de la obra. Incluso ha llevado, diríamos, a hacer obras innecesarias, elefantes blancos. Alfonso utiliza mucho esta expresión de los elefantes blancos porque son obras que se inflaron con la idea de satisfacer los apetitos venales de dichas empresas. Y hay muchos ejemplos, digamos, que podríamos mencionar al respecto. Bueno, no sé, Glatzer, si he consumido mi tiempo. Bueno, un minuto más. Entonces, diríamos que hay que enfocarnos en este tipo de efectos ciertamente negativos, pero para cerrar mi intervención, yo me referiría también a otro tipo de efectos que no voy a llamar positivos, pero que en cierta forma han cumplido un papel también en la historia peruana, ¿no? Por ejemplo, la corrupción ha permitido la acumulación de capital, que según Marx es una de las fuentes de creación de grupos burgueses que van a desafiar la servidumbre y los modos de producción precapitalistas. Entonces, de alguna forma hay que acumular capital, y el propio Marx decía, las vías nunca son santas. Bueno, esta ha sido una en el Perú. De otro lado, podríamos decir que ha acelerado la ejecución de obras públicas, ha puesto al Estado activo, ¿no? Y algunos quizás pueden ver en ello una especie de justificación de la corrupción porque dicen, si no la hubiera, ¿qué incentivo tendrían los gobernantes a hacer obra pública? El Estado estaría más inactivo y no estaría tan preocupado de ver qué obras hacen falta a la población. Bien, muchas gracias, Glatzer. Espero no haber abusado del tiempo y no, está muy escucharé bien. con gusto. Con el tiempo, muy bien, y por supuesto con tus reflexiones más todavía. Creo que has planteado varias cosas que la historia nos ha venido mostrando, ¿no? En términos de cómo la corrupción ha estado tan vinculada a los procesos que hemos vivido, pero a la vez, digamos, por consecuencia lógica, al no haberse corregido, las lecciones que no hemos aprendido, ¿no? Porque las modalidades son las mismas. Cuando yo te escuchaba hablar de cómo se asociaban para delinquir
entre lo público y lo privado, ¿no? Uno podría, para traer los dos tiempos, ponerse en la cabeza o escuchar lo que decía Barat en términos de cómo se relacionaba con todos los presidentes en los últimos tiempos, o el famoso Club de la Construcción, que en buena medida era ellos dar, ya por seguro, que iban a de todas maneras recibir las obras, y más bien se ponían de acuerdo en qué términos, y aparecen aquí de manera recurrente las famosas adendas también, ¿no? Y la verdad, hay otro elemento que has planteado que es fundamental, y tiene que ver con el financiamiento de los políticos, que, digamos, visto en la perspectiva, creo yo, correcta, es un intento claro de torcer la voluntad popular, porque quien compra un candidato para hacer algo a favor de un interés particular y no del interés colectivo, por decirlo de alguna manera, es finalmente hacer un gobierno no para la mayoría, sino para esos que logran satisfacer esas necesidades que en la campaña terminan siendo, por supuesto, muchas, ¿no? Y claro, tú has mencionado a Quirós, ¿no? Quirós ya inevitable, y yo decía, de todas maneras, Quirós va a tener que aparecer en la conversación de hoy día, y es verdad que este es un libro que termina siendo ineludible en estos tiempos. Y ahora vamos a vincularlo para darle la posibilidad de que pueda compartir con nosotros sus reflexiones a Romina Mela, que ya ha sido presentada y ya es parte de IDA Reporteros, sin lugar a duda, la unidad investigativa que ha desarrollado un trabajo importante en materia de lucha contra la corrupción desde el periodismo independiente. Y Carlos también lo decía, Romina, él decía, ahí donde ha habido prensa libre es que se ha podido conocer estas cosas. Es decir, el reflector puesto en el que maneja los recursos del Estado hace que la corrupción se destape cuando se ha producido, o puede evitarla si es que hay, junto con la prensa que ve, la ciudadanía que exige que, por supuesto, se trate debidamente los fondos públicos. Entonces, la idea es que tú puedas hablarnos de eso también, es decir, la importancia del periodismo de investigación, los aportes significativos y la configuración de esa corrupción que en estos tiempos empieza a tener en esencia las mismas, probablemente, prácticas, usos y costumbres, pero se va como sofisticando también, sobre todo para garantizarse su impunidad. Romina, ¿cómo estás? Tienes 10 minutos para compartir con nosotros tus reflexiones. Buenas noches, Glatzer. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esa invitación del Bicentenario Perú. Buenas noches a todos. A propósito de la caricatura que mencionaban al inicio, justo a propósito de ello había estado revisando este libro publicado por la Biblioteca Nacional, La Rebelión de los Lápices, que es justamente un compendio de caricaturas respecto a la política. Y cuando veía y repasaba todas estas imágenes y caricaturas del siglo XIX, se veían tan actuales y parecían algunos momentos precisos y exactos de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que es algo que mencionaban ya algunos de ustedes al inicio de esta conversación, cómo esto es cíclico, ¿no? Y cómo es que se mantienen muchos patrones en términos de la corrupción. Yo diría, frente a esto, y pudiendo hablar ahora ya un poco acerca de lo actual y las reflexiones que hay desde la perspectiva del periodismo investigativo, decir que estamos camino a celebrar pues, los 200 años de la independencia, quizá en medio de la peor crisis política de nuestra historia reciente, ¿no? Tenemos 5 exgobernantes en prisión, arresto domiciliario, pedido de extradición, o bajo investigaciones fiscales por actos de corrupción, crimen organizado, en menos de 20 años. Todos los gobernantes, después del retorno de la democracia y después del Fujimorato, todos han estado envueltos en algún caso de corrupción y están actualmente procesados. O sea, después del colapso moral del Fujimorismo, yo diría que no es que nos hayamos vuelto a enfermar, sino que nunca dejamos de estar enfermos, nunca dejamos de tener corrupción. Y creo que en este periodo, creo que podríamos hablar de 2 grandes casos de corrupción, y son aquellos que desde IDL Reporteros hemos investigado y creo que reflejan un poco acerca de los modelos y de los patrones de la corrupción, que uno es el caso Lavallato, que es el caso más importante de corrupción política y corporativa en América Latina, y que ha envuelto pues a nuestros últimos expresidentes de la República, y este caso demuestra en cómo la corrupción es transversal a los partidos políticos, en cómo las compañías privadas, en este caso estamos hablando de una industria de la construcción,
pero podríamos estar hablando de cualquier otra, en cómo establecieron esquemas muy sofisticados de lavado de dinero para el pago de sobornos a nuestros funcionarios públicos, desde funcionarios de más alto nivel como presidentes de la República, como en el caso del expresidente Alejandro Toledo, por ejemplo, que ahora afronta un proceso de extradición, hasta los funcionarios de mediano nivel, pasando virtualmente por todos los partidos políticos de izquierda, derecha, de centro. Y del otro lado, un gran caso, que ha sido el caso que nosotros le llamamos Lavajuez, o los NM Audios, o conocido como el caso Cuellos Blancos, que reveló pues toda una corrupción sistémica en el sistema de justicia, ¿no? ¿Qué ciudadano de a pie no ha sentido que no alcanza justicia, que los procesos son muy lentos, que hay altos niveles de corrupción? Pues en esta investigación, y todos los peruanos escuchamos que estos delitos palpables a través de las voces de sus protagonistas, de jueces, fiscales corruptos, ministros de Estado, empresarios y distintos operadores en el sistema de justicia. Entonces yo creo que estos dos grandes casos engloban un poco todos estos patrones de corrupción. Creo, sin embargo, que ha sido fundamental en este periodo y para la revelación de todos estos hechos, tres factores. Uno, que ha sido el periodismo de investigación, que ha revelado todos estos hechos. Del otro lado, si bien es cierto, estas investigaciones han revelado que hay, pues, bolsones de corrupción enquistados en distintas instituciones del Estado, también hay círculos virtuosos en estas instituciones que han permitido, desde distintos espacios y sectores, poder hacer grandes investigaciones. Me refiero, por ejemplo, al equipo especial Lavallato, que ha logrado emprender, pese a distintos obstáculos, las investigaciones, a las fiscales, por ejemplo, Sandra Castro y Rocío Sánchez en el Callao, cuando hicieron toda esta gran investigación sobre el caso Cuellos Blancos, y algunos otros bolsones virtuosos o círculos virtuosos que han hecho posible que también desde esas instituciones plagadas de corrupción se puedan hacer cosas importantes. Y creo que tercero, que es un factor fundamental, que es la ciudadanía. Y en ese sentido, la ciudadanía que se moviliza para exigirle la rendición de cuentas a sus autoridades, ¿no? Creo que eso ha sido fundamental, sobre todo en estos dos casos. Han habido movilizaciones y marchas a nivel nacional en distintos momentos, y creo que eso ha sido fundamental. Recuerdo claramente en determinado momento cuando nosotros, a los pocos días de publicar la investigación vinculada con el sistema de justicia y los audios, había llegado, si tú lo debes recordar, Glatzer, a la redacción un grupo de policías con unos fiscales bajo la orden de poder llevarse toda la información y exigir que los periodistas revelemos las fuentes de información, a lo que nos negamos, y producto de ello hubo una movilización, una marcha de los ciudadanos a favor de la libertad de expresión y de los periodistas, porque detrás de los periodistas está el derecho de los ciudadanos a estar informados. Entonces creo que esos factores han sido claves en estos tiempos, que si bien es cierto, han habido grandes revelaciones y se ha podido demostrar con pruebas, y muchas investigaciones están en curso a nivel de la Fiscalía y el Poder Judicial, sobre, por ejemplo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el expresidente Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, algunos alcaldes y gobernadores regionales como Luis Castañeda, Susana Villarán y otros. Creo que es fundamental en una sociedad y en una democracia el rol activo del periodismo de investigación, y como ya dije, el de ciudadanos activos que hacen suyo eso para poder exigirle a los gobernantes que tomen mejores decisiones y que rindan cuentas.
No sé si ya terminé, creo que ya llegué al tiempo. Tienes un minuto si quieres todavía. Bueno, decirles que en general, desde el periodismo de investigación, que este es un trabajo bastante arduo. Aquí en IDL Reporteros trabajamos con mucha intensidad, como lo hacen otros periodistas de investigación también, pero una de las, quizá de las satisfacciones más grandes es la sensación del deber cumplido, y que finalmente las investigaciones publicadas tienen repercusiones y cambian la vida de los ciudadanos. Creo que esa es una de las misiones y uno de los valores más importantes del periodismo investigativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina, por tu reflexión sobre la importancia del periodismo de investigación. Sin duda, la libertad de expresión y el periodismo de investigación en particular son centrales para lo que pueda ser cambios significativos en la manera como nos relacionamos los ciudadanos con el Estado y entre los propios ciudadanos, los distintos sectores que participamos de él, ¿no es cierto? Y en este caso es bien interesante, el sistema interamericano, la Relatoría de Libertad de Expresión dice que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático. Ahí donde no hay libertad de expresión y periodismo investigativo fuerte, no hay democracia. Y por eso es que la dictadura, los gobiernos autoritarios, lo primero que hacen es, se traen abajo a la prensa, porque saben que esa es la fuente que puede finalmente revertir muchas de las fechorías que pueden hacer muchas veces de manera populista, inclusive diciendo que es a nombre de la lucha contra la corrupción. Y este combo virtuoso que finalmente, creo yo, en el caso de la investigación que hizo el Reporteros, logró generar algunos cambios ha sido importante, ¿no? Estos círculos virtuosos dentro del sistema de administración de justicia que luchaban contra la corrupción. La gente movilizada y el pueblo de investigación lograron un proceso de reformas que no se había producido en los últimos años. Habíamos tenido la de Fujimori, que era la autoritaria, a la medida pues, de un gobierno dictatorial, luego la que se intentó por consenso, que no tuvo la voluntad política para sacar hacia adelante, y esta que fue empujada por la gente. Y eso ha generado, pese a que después ha ido bajándose el acelerador, algunos cambios que son significativos en la manera como hoy día la gente percibe la justicia y percibe la política, ¿no? Y eso es bien importante. Y ese audio donde Inostosa Pariachi habla sobre el caso de una niña que ha sido violada sexualmente y le dice cuánto quiere, que le rebajan la pena o quiere que lo absuelvan, eso a la gente le hizo notar que la corrupción judicial no es un asunto arriba, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, y la movilización que se generó fue muy importante y creo se debe también a las investigaciones que se hicieron en ese momento. Y además de una unidad investigativa, estos nuevos emprendimientos de investigación que se hacen con rigor también de estas unidades que son ahora muy potentes. Vamos a darle la posibilidad ahora a Óscar Ugarteche para que pueda hacernos, alcanzarnos sus reflexiones, por supuesto esta noche, el que no solo tiene una larga experiencia en materia, por supuesto, económica y política, sino que ha reflexionado mucho sobre el poder, la corrupción y los vicios públicos, en un texto pues magnífico, un asume textos que son inevitables cuando uno habla de estos temas. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. 10 minutos también, pero antes de presentarte solamente me hacen notar, por favor, si me permites, que a partir de la segunda ronda de nuestros panelistas el día de hoy, van a poder quienes quieran hacer una pregunta y luego las vamos a canalizar para que en la última intervención puedan nuestros invitados reflexionar en torno a lo que le quieran preguntar también. Óscar, qué gusto tenerte, muy buenas noches. No se escucha. Si no se escucha, algo pasa. Perdón. Ahora sí, buenas noches al público y gracias por la invitación a estar con ustedes en el Perú esta noche. Yo quisiera comenzar por hacer unas reflexiones de definiciones. La primera es, ¿qué es la corrupción? Porque es una pregunta horrible. ¿Por qué es tan corrupción la coima que le das al policía, como es corrupción el soborno del empresario, como es corrupción, el desvío de fondos públicos, como es corrupción, un montón de cosas? Entonces, ¿pero qué es? Y Cartier-Bresson hace
del año 2000, una definición que a mí me parece la mejor. Dice, es el abuso de autoridad pública para lograr ventajas privadas. Esa es la corrupción. En unos casos es criminal, en otros casos no es criminal. En unos casos es feo, siempre es feo, pero no es lo mismo feo que delito. Entonces, ojo al tren con la corrupción. Y esto yo se lo decía a Alfonso, como también le dije, pero lo que pasa es que se murió muy rápido, sacó el libro y se murió, entonces no pudimos discutir el tema más, pero la forma como se hacían los negocios a principios del siglo XIX no es la forma como se hacen los negocios hoy. Entonces, cuando tú juzgas cómo era que se hacían los acuerdos de crédito en fines del siglo XVIII, y ya no estamos hablando de operaciones en América Latina, cómo se hacían las operaciones en la Bolsa de Londres, hoy se irían a la cárcel todos, por colusión, pero así se hacían, pues. Entonces hay que tener perspectiva sobre cómo era en el pasado, es decir, no puedes meter con los criterios de hoy una mirada al pasado porque pueda que la faja te quede estrecha. Ahora, hay un tema con las sociedades rentistas. Kruger, en su trabajo del año 74 sobre las sociedades rentistas, la corrupción en las sociedades rentistas, dice que los estados que tienen restricciones a la libertad económica inducen, dan espacio para que el sector privado haga cosas para su beneficio que están por encima de la ley. Y entonces habla en contra de la sociedad rentista. Y la sociedad peruana es, y graciosamente sigue siendo, una sociedad rentista. Es una sociedad, y esto viene desde la colonia, ¿no? Es una sociedad que vive de lo que puede lograr sin mucho esfuerzo, y de ahí que no tengamos un aparato de transformación productiva. De ahí que los sistemas universitarios se quedaran estancados en los años 30 y no se prosiguiera con sistemas universitarios. O sea, la Facultad de Economía es de los años 60, cuando en el resto de América Latina era de 40 o 50 años antes, ¿no? Ciencias duras, etc. Entonces, el rentismo, la economía de la hacienda, que es como yo lo llamo, tiene este elemento, y el otro elemento es el que tiene que ver con qué tipo de sociedad somos. O sea, el Estado de Derecho se basa en la igualdad ante la ley. Pero si ustedes miran que hasta el año 68, más de la mitad de la población no tenía derechos civiles, más de la mitad de la población del país no tenía derechos civiles. Los derechos civiles se han venido adquiriendo en las últimas décadas, son nuevecitos. Entonces, sigue por atrás una especie de noción de que somos una sociedad de familias, donde las familias sean familias de sangre o familias de intereses, ¿no? O familias ideológicas. Pero la sociedad de familias sigue actuando. No tenemos un Estado de Derecho moderno. Y la falta de Estado de Derecho moderno es lo que da pie a todo esto que estamos viendo. Pues, hay un problema con la meritocracia muy serio, hay un problema de falta de meritocracia, y eso se ve claramente en las instituciones peruanas. Pero no solamente hay falta de meritocracia, hay falta de transparencia, en general. El compadrazgo en el Perú es un rasgo peruano. Es un rasgo sudamericano, lo que pasa es que es un rasgo particularmente peruano, pero si uno mira es sudamericano. O sea, Odebrecht no hubiera pasado si no había ahí ciertos compadrazgos entre Marcelo Odebrecht y algunos ministros de Lula. Jamás. Y no los ministros de Fernando Enrique Cardoso, porque además lo de Odebrecht viene de atrás. Entonces, el tema del compadrazgo, a eso me refiero con la sociedad de familias. Que las cosas funcionan entre nosotros. ¿Y cómo se resuelven? Entre nosotros. Y el Poder Judicial está ahí porque en realidad no funciona. Y además está ahí, no funciona y no queremos que funcione. No está ahí, no funciona y queremos que funcione. No queremos que funcione. Porque esto lo resolvemos entre nosotros. Esto lo resolvemos en el restaurante, en el Club Nacional, en donde sea, pero acá, no allá. Las cosas se resuelven en privado, no en público. Entonces, esa noción
de la sociedad de familia es un reflejo de la falta de modernidad de la sociedad peruana. Y además, ¿cuál modernidad? Pues hace 50 años la mitad de la población no tenía derechos civiles. Estamos estrenándonos en la modernidad del siglo XVIII. Tenemos 200 años de retraso en la llegada al mundo moderno. La ilustración por el Perú pasó muy rápidamente y fue muy epidérmica, muy epidérmica. No, nunca caló. Y esto de que no hay, pues, el respeto al igual no existe. Y sin respeto al igual, ¿cuál consideración sobre el desvío de fondos públicos? A mí qué me importa que se mueran los niños de cáncer en el hospital de no sé dónde. Ese dinero es para mí y a mí que me enjuicien. Es una actitud ante la ley del que tiene el poder por encima de la ley. Y yo creo que es un tema que nos viene de la colonia, la sociedad de familias viene de la colonia, los intentos de modernidad, los 3 intentos que han habido, yo creo que se quedaron truncos. El último gran intento de modernidad fue el de Leguía, y en el caso de Leguía, el hijo de Leguía fue puesto en evidencia por los bancos. Le habían regalado, no me acuerdo qué cantidad de dinero, que se lo regalaron, y si no se hubiera caído en un avión, muerto en el accidente, nadie se hubiera enterado que ese avión era de un banco. Pero ese fue el tercer intento de modernidad, digamos, ese fue el último empuje. El último intento de modernidad, bueno, fue el del gobierno militar, ¿no? Decir, bueno, vamos a terminar con la sociedad, con la parte de la sociedad que no tiene derechos. Pero estos momentos, yo creo que han abierto yo diría que es una escuela, ¿no? Donde se espera que las cosas funcionen de cierta forma. Ahora, hay un cambio a partir de la década del 90 en la forma de la corrupción. La forma de la corrupción, las magnitudes cambiaron. Esto de que el Estado es quien corrompe al sector privado, por ejemplo, era una cosa inédita. Esto de los medios de comunicación que se vendían al servicio de inteligencia era inédito. Nunca, jamás en la historia se había vendido el patrimonio nacional, todo el patrimonio nacional vendible, y entonces había una gran piscina de efectivo guardada, nunca. Y entonces hubo la posibilidad, estaba ahí el dinero, se habían quitado los controles que existían antes y no estaban los controles que se iban a instalar, con lo cual, como ya se señaló, era un momento de desestructuración institucional, con mucho efectivo en caja, pues se hizo barbaridad y media, ¿no? Esos son reflejos de la historia. Ahora, el Perú tiene algo de positivo que yo no veo en otras partes. En el Perú sí se enjuicia, sí se detiene a jefes de Estado, sí se mete a la cárcel a ministros de Economía y de Defensa, y sí se logra crear, y se está logrando crear ahora, una especie de cultura de que no es posible. Y yo creo que ese es un avance peruano y es un ejemplo para toda América Latina. Hay un ejemplo ahí, esto de que tenemos varios presidentes en situaciones complicadas y detenidos por vinculaciones con Odebrecht de un modo o de otro, yo no lo he visto en ninguna parte. O sea, bueno, en el caso de Colombia mataron a la persona que iba a hacer el testimonio, lo mataron. En el caso de República Dominicana creo que no prosperó gran cosa. En el caso de México a mí no me queda muy claro qué es lo que están haciendo con el caso de Brecht. Y el resto parecería que no hubo caso. Y es mentira, sí hubo. Entonces, digamos, para todo lo que estamos diciendo sobre la sociedad de la familia y la falta de modernidad, sí hay pasos adelante. Muchísimas gracias, Oscar, por tu presentación. Y la verdad es que has dicho varias cosas que seguramente, y le pido a quienes nos están siguiendo que ya pueden ahora preguntar para poder dar una nueva ronda. Yo le voy a dar la palabra ahora a Víctor Arambide para que él pueda presentar las preguntas. Pero solamente quiero anotar dos cositas o decir dos cosas que anoté de las varias que dijo Oscar en torno a esto, ¿no? Eso de esta lógica de como es una sociedad de familias, ¿no?
De hecho que si uno evalúa en los episodios de corrupción recientes, y digo recientes de los últimos 30 años, las palabras más recurridas para relacionarse en un acto ilegal tienen que ver con un vínculo que busca ser familiar. Hermanito, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra linda, pues que genera un vínculo, pero acá es hermanito, ¿en qué te puedo servir? Y ese servir es hacer las cosas con lo que le corresponde a todos, pero para un beneficio privado. Y eso es un asunto que creo yo ha quedado ya claramente marcado. Y el otro asunto que me parece importante es la construcción de este Estado de Derecho, ¿no? Y has puesto varios ejemplos en torno a la lucha contra la corrupción que hoy día está funcionando y se hace a contracorriente. Es realmente un mérito que en un país como el nuestro, hoy día las esferas en términos del escalafón en el sistema de administración de justicia más abajo sean las que, contra los que están arriba, luchen contra la corrupción. Y eso es una cosa bien importante que ha generado resultados muy importantes que hoy día estamos apreciando, ¿no? Alguien me decía, pero qué vergüenza que el Perú tenga tantos presidentes perseguidos por corrupción. Y yo le decía el otro día, pero más vergonzoso hubiera sido que hayan sido corruptos y que no los hayan enjuiciado. Hoy día están por lo menos procesados y creo que eso es una virtud que hay que resaltar. Le doy la palabra a Víctor Arambí ahora para que pueda él... Ah, Paula, falta Paula todavía, ¿verdad? Vamos a dar la palabra a Paula Muñoz. Me había saltado mil disculpas, Paula. Yo anotaba también otra cosa que quería justamente para presentar a Paula hacer notar, ¿no? Ella tiene una larga trayectoria, no solo como investigadora en estos temas relacionados con la corrupción, sino en la relación de la política que se expresa de maneras distintas. Y el clientelismo, por ejemplo, es un asunto que ella ha trabajado bastante bien. Y la región, además, la discusión sobre la corrupción, además, por lo general se suele dar desde una lógica muy limeña y citadina, ¿no es cierto? Se piensa solo en los casos de corrupción que terminan siendo más emblemáticos, cuando hay otros que bien hacía notar Carlos Contreras al comienzo, cuando decía que ahí donde, a través de la historia, ha habido mucho dinero, la corrupción, por supuesto, ha ido detrás por la obra pública, que era la fuente casi inagotable de la corrupción. Pero ahora, si uno suma el mapa del crecimiento, hay conflictos sociales y corrupción, lo que denota también que hay ahí una disputa en un escenario por esas mafias que quieren entre ellas ganar lo público desde la ilegalidad, ¿no? Por eso es que lo que hemos visto en regiones como Ancash, como Cusco, como el Callao, reflejan un poco eso también, ¿no? Esas estructuras. Paula, muchas gracias por estar. Tienes 10 minutos también para poder reflexionar para nosotros esta noche y después comenzamos con las preguntas para que todos puedan también complementar sus intervenciones. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí también me han pedido hacer algo sobre las manifestaciones de la corrupción en la historia y yo voy a trabajar a partir de lo que más conozco que es la historia más reciente, ¿no? Y quiero hacer primero una breve reflexión sobre cómo en las últimas décadas uno puede observar cómo las formas o tipos de corrupción que más comunes, prevalentes, cambian de acuerdo a los cambios que se producen en el sistema político o en el régimen, y también en relación un poco con el contexto externo. Voy a volver a alguna cosa que dijo Carlos. Y voy a reflexionar también sobre todo sobre sus efectos o consecuencias, pero más en el plano también de lo que conozco, que son un poco más los efectos o consecuencias políticas, ¿no? Entonces quería más bien continuar un poco la línea de tiempo, ¿no? Que se ha iniciado y que se ha ido discutiendo y ponerlo un poquito también en contexto. A mí me parece importante ver un poco cómo se ha dado esa manifestación de la corrupción desde que iniciamos nuestra democracia en el 80, ¿no? Cuando iniciamos nuestra primera transición. Y uno puede ver claramente como 1, 2, 3 etapas, ¿no? La primera, en los 80s, de verdad lo que vemos más, o sea, lo más común, o lo que más resaltante, si lo vemos en forma comparada, es que se da un tipo de corrupción que es más político-partidaria, ¿no? O sea, no se ven solamente desvíos de dinero para enriquecimiento personal, sino también en muchos casos con la finalidad de favorecer o financiar a los partidos políticos que en ese momento sí existían, estaban mejor organizados y recibían además muchas presiones de sus militantes, ¿no? Entonces esto va mucho de la mano, por ejemplo, con lo que mencionaba Glatzer relacionado al clientelismo, y en especial a un tipo de clientelismo que se llama patronazgo, que es un poco la repartición de puestos de trabajo, de empleos públicos a militantes partidarios, ¿no? Se utilizaron también muchísimo
también por el grado mayor de intervención de la economía, del Estado en la economía, se usaron otros espacios para corrupción que ahora ya no existen, ¿no? Empresas públicas, agencias que otorgaban diversos tipos de subsidios, ¿no? Entonces estaban en otros espacios, ¿no? Y había bastante de corporativo y partidario en la distribución de la corrupción, ¿no? Este patrón cambia bastante, como ha dicho también Oscar. En los 90 vemos emerger otro tipo de corrupción, cambia. Yo también creo el patrón de corrupción, y no soy solamente la que lo he dicho yo, hay otras personas, Martín Tanaka, por ejemplo, tiene un artículo donde contrasta cómo en los 90, durante el gobierno autoritario, lo que vemos es sobre todo una corrupción que se da, sobre todo en las altas esferas, ¿no? De esta coalición político-militar, pero es una corrupción mucho más sofisticada, de grandes montos, como se decía, ¿no? Entre posiciones de élite, y donde el fin, o sea, hay dos fines principales, ¿no? Por un lado, como que es claro el enriquecimiento personal de algunos personajes, pero el otro lado político no tiene que ver con el fortalecimiento de una organización partidaria, porque en realidad Fujimori no tenía partido, sino más bien con la consolidación del poder político, del autoritarismo, y la finalidad de debilitar justamente contrapesos institucionales, ¿no? Entonces le pagaba a las grandes coimas, a los broadcasters o a los dueños de los diarios chicha para justamente evitar que, por ejemplo, la prensa fuera un contrapeso efectivo, ¿no? al poder de turno, ¿no? Y más bien lo que vemos, yo creo, post este segundo periodo, ya en los 2000, post, de nuevo, ¿no? Después de esta transición democrática que empezamos, ¿no? De la caída del fujimorismo, que nos revela todo esto, que además había estado como un poco escondido, ¿no? A los ojos de la mayoría de ciudadanos, nos enteramos por los Vladivideos hacia el final. Es un tipo de corrupción más dispersa, diversa en su forma también, porque creo que hay de todo, ¿no? Hay un poco de corrupción más burocrática que envuelve funcionarios, también hay corrupción política, lo que se ha dicho vinculado al tema de financiamiento de campañas, a los políticos, ¿no? Pero de partidos que no son tan organizados, ¿no? Y también hay mucha corrupción de este tipo de personal, ¿no? Que busca enriquecimiento personal. Entonces es más dispersa, más diversa, pero también más ubicua, ¿no? En los 2000, ¿no? ¿Por qué en los 2000 es así, no? Yo creo que tiene que ver mucho con que se da justamente en este proceso, en este contexto de fragmentación de debilidad partidaria que se inaugura en los 90, pero que continúa en los 2000, y se da en un contexto en que no se invirtió lo suficiente en seguir fortaleciendo el aparato institucional para el control de la corrupción después del push que hubo en una suerte de primavera democrática para el caso Fujimori-Montesinos, ¿no? Que yo voy a volver a eso, ¿no? Y otros dos elementos que son claves son también digamos, esta corrupción se nota más, se ve más, porque por lo otro que decía Glatzer, ¿no? O sea, también se da un proceso de centralización que también de alguna manera habilita o digamos permite que más actores y no solamente una cúpula que está en el poder participe de esta corrupción. Y el tercer elemento que es fundamental, volviendo a la parte histórica que también lo señalaba Carlos, es el boom fiscal, ¿no? O sea, no podemos entender lo que vemos hoy en términos de corrupción sin entender el boom fiscal que tuvimos, ¿no? A partir sobre todo de este boom minero que tuvimos, ¿no? Relacionado con la explotación de recursos naturales, pero que llenó de las arcas del Estado, ¿no? Había mucho más plata que repartir, ¿no? Entonces, ahí trato de señalar como los tres periodos, pero también yo creo que hay continuidades, ¿no? En estos tres periodos uno puede ver como esas diferencias, esos matices, pero también vemos continuidades, ¿no? Como por ejemplo, cómo se da esta corrupción, sobre todo en la obra pública, en las compras públicas, ¿no? Aunque la magnitud, si lo midiéramos, si tuviéramos un indicador, podría ser diferente en los diferentes periodos, y que puede estar relacionada con la disponibilidad de fondos para inversión pública, ¿no? Obviamente en los 80 no vamos a tener tanta obra pública porque el Estado casi colapsó, ¿no? Con la crisis económica, y ahora con el boom hemos tenido mucho más plata, ¿no? Y también cómo se dispersa el poder en el aparato estatal, ¿no? Hay más plata que invertir, ¿no? Pero otra continuidad que también vemos y que no hay que olvidar, porque hasta ahora estamos hablando como de la gran corrupción, es que también en todo este contexto una cosa que acompaña esta gran corrupción es la pequeña corrupción, ¿no? Del cotidiano, del ciudadano, de la vara, de la coima, ¿no? Que también se ha mencionado, ¿no? Y vemos entonces esta suerte de retroalimentación de debilidad institucional
debilidad institucional como causa y consecuencia de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí es un tema que me parece importante resaltar, ¿no? Cada uno, ¿qué hay de los efectos, ¿no? Y después voy a ver, o sea, en la segunda intervención hablo de los desafíos que creo que tenemos pendientes y coincido con una serie de los puntos que se han planteado en relación a que esta es una nueva etapa que abre, que repite crisis o desafíos, pero también tiene posibilidades, ¿no? Cada uno de estos periodos es seguido de crisis políticas profundas, en buena parte propiciada o seguida por descubrimientos de casos de corrupción. Entonces, los escándalos de corrupción nos han acompañado en la primera crisis que hizo tambalear y finalmente colapsar el sistema de partidos vigentes en los 80s, ¿no? Dio origen a Fujimori, al fenómeno Fujimori. Se justificó en base al tema de corrupción el golpe de Estado del 92, ¿no? Y luego vino el auge de la política de independientes por contraposición a los partidos y su corrupción, ¿no? Pero luego del colapso del fujimorismo vemos también una nueva crisis política muy aguda, donde porque los videos nos visibilizan el nivel de degradación y corrupción al que habíamos llegado con el régimen autoritario, ¿no? Y hay esta primavera anticorrupción, primavera democrática, inicios de los 2000, que lamentablemente no dura mucho y luego es mermada. Eso es un poco la impresión que tengo, ¿no? Desde arriba, desde el ápice de poder, porque finalmente nos enteramos con el escándalo de Lavallato, ¿no? Ya desde Toledo, ¿no? Mientras que se investigaba el caso Fujimori y Montesinos, ya arriba estaba negociando con Odebrecht, ¿no? Es mermada desde arriba, pero también desbordada desde abajo, ¿no? Luego del boom, luego de que la plata abunda, ¿no? Como decía Glatzer, el diezmo se populariza como institución informal, ¿no? El diezmo, que es el porcentaje que se cobra en las licitaciones para ganar un proyecto de inversión pública, ¿no? Y a partir entonces del 2014 vemos que estallan grandes escándalos de corrupción, primero vinculados sobre todo a gobiernos regionales y municipales, ¿no? Ahí resalta el caso de la Centralita, pero no es el único, ¿no? Y ya después vemos que salta el caso Lavallato, sobre todo por la casualidad que se da de investigación que viene desde Brasil, en Estados Unidos desde afuera, pero de ahí vemos el caso Cuellos Blancos, Cártel de la Corrupción, entre otros, que en buena parte son resultado del propio proceso de investigación que se abre desde estas instancias a las que se ha referido Romina, de bolsones, ¿no? Virtuosos anticorrupción que subsisten, ¿no? A pesar de estas mermas que había habido, quedan estos gérmenes que se plantan en el inicio de los 2000 y dan sus frutos, ¿no? O sea, no olvidemos que, por ejemplo, Cuellos Blancos de alguna manera sale, ¿no? del periodismo de investigación, el trabajo de fiscales, ¿no? Que están investigando otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera estos últimos escándalos nos colocan en donde estamos, ¿no? En cómo tenemos estos grandes escándalos, esta sensación que decimos, ¿cómo puede ser? Qué vergüenza, pero al mismo tiempo qué orgullo que estamos teniendo esta lucha por la corrupción y la integridad, y hay muchas personas que están trabajando y todavía peleándola, ¿no? Entonces, me quedaría más bien con la pregunta que intentaría responder después de qué haríamos o sea, si realmente lo que estamos viendo es una suerte de nuevo round de esta historia que plantea Quirós, ¿no? Que tiende a repetirse, donde tenemos una suerte de ciclo de reformas anticorrupción fracasadas que luego facilitan legados de corrupción sistémica, y entonces algo así como que los corruptos siempre ganan, o si en este momento estamos en un momento en que podríamos avanzar más y contrapesar el poder digamos, de estas redes de corrupción que han estado ahí desde inicios desde la colonia, como el IVA, pero en inicios de la República, digamos, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí. Muy bien, Paula, muchísimas gracias por tu presentación. Hay varios temas que sin duda pueden y creo que van a generar y merecer también algunos comentarios del resto de nuestros panelistas, porque tú, entre varias cosas, has planteado todo el tema de los contrapesos institucionales, esos que, digamos, cooptaron o neutralizaron o no han querido revitalizar después, porque justamente hay una continuidad, como tú dices, en el accionar de quienes tenían la posibilidad de hacerlo. Y esto en el empalme que tú describes en términos de lo que venía de Fujimori. Estábamos luchando contra la corrupción, que Toledo levantaba la bandera de lucha contra la corrupción y en ese mismo tiempo que la levantaba ya estaba negociando. Es decir, una cosa impresionante. Y esta descripción además perversa del presidente que le siguió a Toledo, que era García, cuando se entera que Toledo había recibido plata de Odebrecht y lejos de salir y liquidarlo políticamente porque era su enemigo, no hace nada y más bien
parecería que se engancha también con esa línea. Entonces, esa continuidad. Y el otro asunto que es fundamental y es importante que tú has manifestado también a tono de pregunta, y voy a tratar de con esto empalmar un poco para preguntarle a Carlos Contreras por su trabajo histórico, digamos, de revisión de la historia, qué cosa es lo que ha sucedido en otros tiempos, ¿no? Es cómo se ha respondido institucionalmente a este problema. Y si estamos hoy asistiendo realmente a un contrapeso que hemos ido como ideando en el camino, que no es muy orgánico, no es muy institucional, pero hace que de vez en cuando no ganen ellos, ¿no? No es que siempre pierdan, pero que no ganen siempre. Y creo que de eso han habido varios ejemplos recientes inclusive. Entonces voy a darle la palabra ahora a Carlos. En esta ronda hay 5 minutos para cada uno de nuestros invitados, invitadas, y la idea es esa, ¿no? Después de haber escuchado las otras intervenciones, tratar de enlazarlas también con la perspectiva que cada uno tiene de su especialidad. Carlos, tienes 5 minutos. Gracias, Glatzer. Bueno, me ha enriquecido mucho con las intervenciones de Romina, Oscar, Paula. Y claro, me vienen algunas reflexiones. Primero, creo que la corrupción es lamentablemente una parte del aprendizaje republicano. Es decir, cuando los virreyes venían de España y los intendentes y las autoridades venían de España, ¿cuál era la justificación que daban las autoridades metropolitanas para que el virrey sea alguien que viene de fuera y no se nombre a un criollo de adentro? Y decían, porque si nombramos a alguien de adentro, tiene intereses locales, tiene familias, tiene amigos, tiene paisanos, tiene clientes. Mejor viene un virrey de fuera, impoluto, que no tiene contactos. Y cuando ya empieza a tener amigos y parientes y allegados, lo cambiamos. Y viene otro. Y esa era la virtud, digamos, del régimen colonial. Y en cambio la república tiene un desafío, que es que el gobernante unos años después vuelve a ser un paisano. Y entonces el asunto es cómo cuidar que en el tiempo que tiene el poder no piense que luego va a volver a ser un ciudadano común y a preocuparse pues en el presupuesto familiar. Y digo esto porque me preocupa que también debilitemos la descentralización que tanto nos cuesta empujar en el Perú con la lucha anticorrupción. Claro, cuando tú creas gobiernos locales va a haber corrupción al inicio y la esperanza es que luego se vaya controlando, vaya disminuyendo. Pero si, porque apareció la corrupción, acabamos con la descentralización, pues igual hubiéramos acabado con la república y volvíamos a ser un virreinato. De manera que yo creo que esto hay que mirarlo con un poco de frialdad, de realismo. La corrupción es una fiera, digamos, que hay que ir domando pues, con paciencia y tenacidad. Y creo que algunos factores en el Perú la han hecho más crónica y abundante que en otras partes del mundo. Por ejemplo, a esto se refería Oscar, creo, cuando hablaba de las sociedades de familias. Tenemos una estructura social muy bloqueada en el Perú, muy de castas, que por lo menos aparece como muy desigual. Y en una sociedad así es fácil o más fácil, ¿no? Que la gente quiera tomar atajos y buscar la vía del ascenso económico y social por caminos vedados, podríamos decir. La otra razón es que el aparato judicial en el Perú no tiene pues buena cara frente a la sociedad, es decir, parece un aparato judicial muy parcializado, que no es justo, valga la redundancia, y en este escenario en el que la justicia se compra y se vende, entonces como que pareciera que nadie puede tirar la primera piedra y ya pues es una especie de anomia, ¿no? Y por último, creo que lo que a veces ha debilitado la lucha contra la corrupción es su politización, que lamentablemente es medio inevitable, ¿no? Porque el que investiga la corrupción del anterior, pues lógico, quiere sacar un partido de eso. Y yo creo que esto fue claro, por ejemplo, bueno, Leguía comienza a investigar a los civilistas, ¿no? Que parecían impolutos y que eran unos caballeros, que no robaban, ¿no? Pues decían, lo bueno de cuando el rico gobierna
es que no roba porque ya tiene la riqueza. Bueno, y Leguía quiso pues demostrar que no era así y por supuesto no se lo perdonaron. Y cuando cae Leguía, se crea un tribunal especial, el Tribunal de Sanción Nacional, para acabar con esa herencia leguista, pero que era a su vez antioligárquica, anticivilista. Entonces aquí ya hay una politización de la lucha anticorrupción que en el futuro ha continuado, ¿no? De manera que, por ejemplo, la lucha contra el APRA era también, claro, enlodar al APRA con la corrupción y luego al fujimorismo, y me imagino que esto va a continuar ahora pues con el humanismo y con los gobiernos recientes. Ya les digo, me temo que es un poco inevitable que esto ocurra, pero ahí hay que tratar de hilar fino para que no se debilite la lucha anticorrupción por esta politización que ocurre. Luego, ya para cerrar, me han gustado mucho, claro, las intervenciones de mis colegas tratando de encontrar historicidad en el tiempo, en el análisis reciente, en el periodo reciente, ¿no? Paula lo acaba de hacer muy bien en su intervención. En este sentido, pareciera que en el pasado las empresas extranjeras aprendían que en el Perú las cosas eran así y entonces a los gobernantes había que darle su aguinaldo, digamos, para que las cosas pudieran fluir. Y pareciera que en el tiempo más reciente la iniciativa hubiera pasado a la otra cancha, ¿no? Y que son las empresas, pero de pronto, Romina sabe más de esto, ¿no? Las empresas extranjeras las que corrompen a los sanos y sagrados. No sé si esto es lo que ha ocurrido o la iniciativa de quién ha partido, ¿no? Digamos, si corrompieron al presidente o el presidente fue el que exigió, como parece que García le dice, oye, si le has dado a Toledo, ¿yo qué? ¿Soy hijo de cura? O sea, ¿no merezco el mismo trato? ¿No somos iguales, ya que no ante la ley, ante Odebrecht? Bueno, dejo ahí mis reflexiones para no abusar del tiempo y los escucho a ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por estas anotaciones que haces en torno a estos temas que, verdad, son permanentes, ¿no? Son como, decía Pablo hace un rato, estas continuidades que, claro, van tornándose con algunas características que van como haciéndose notar más, porque además cada vez tienen que sofisticarse un poco más, ¿no? Esta lógica de Odebrecht de poner o cubrir a alguien como una cebolla, ¿no? Es decir, poner capas y capas y capas para que no llegues a entender qué está al fondo, era parte de una política estructurada, de una organización que contrataba con varios estados. Pero hablaba, Carlos, de la politización de la lucha contra la corrupción, que sin duda también decías, y coincido con eso, es inevitable. Pero claro, el periodismo de investigación es central para develar y para generar o desencadenar procesos que se administran de acuerdo a la madurez y a cómo las sociedades lo interpreten. Pero es el peso de la evidencia y el rigor de las investigaciones lo que la hace indiscutible. Porque a ti te puede o no gustar que el corrupto sea descubierto y puedes creer que la investigación quería descubrir a ese y no al otro. Pero si tú no puedes objetar la evidencia que estás mostrando, es más difícil traer ese abajo al periodismo. Y eso es lo que creo yo ha pasado y eso ha contribuido también a la lucha contra la corrupción de manera significativa. Romina, también tienes 5 minutos para poder reflexionar sobre eso, incorporar lo que ha venido escuchando y otras cosas que quieras, por supuesto, hacer notar también. Sí, muchísimas gracias. Y rescatando un poco lo que decía Carlos con respecto a este caso Lavallato y sobre la corrupción público-privada. Creo que uno de los aspectos más importantes de este caso, el caso Lavallato, en general en América Latina, pero concentrado en Perú, es sobre cómo ha sido la relación entre los políticos y los empresarios. Y cuáles fueron estos grandes esquemas y esas estructuras financieras que se montaron para poder pagar los sobornos de acuerdo a cómo los quería el gobernante, el presidente, el ministro de Estado o algunos altos funcionarios públicos. Creo que en ese sentido, el haber conocido, y creo que un aspecto clave aquí fue que la constructora Odebrecht, en determinado momento en el año 2016, decidió acogerse de manera corporativa a un proceso de delación premiada o, como acá seríamos en el Perú, colaboración eficaz.
en la que más de 76 ejecutivos de la compañía, empezando por el presidente de la compañía, decidieron confesar sus crímenes y sus delitos, no solamente en Brasil, sino fuera de Brasil. Y creo que eso fue un aspecto medular en todo esto, porque ellos contaron, además, uno de los aspectos es que en Brasil las tomas de las declaraciones y los testimonios se hacen en audio y video, y ellos contaban cómo, de qué manera y por cuánto habían pagado a los distintos presidentes, ministros, gobernantes, presidentes regionales, alcaldes en general, en todos los países donde ellos habían operado. Y concretamente sobre Perú no solamente hablaron de cuánto pagaron por obras públicas, sino también por el financiamiento de campañas políticas. Y creo que uno de los aspectos ahí más reveladores, interesantes, es cómo distintas compañías, bueno, empezamos con el ejemplo de Odebrecht, pero luego se ha trasladado ya con las revelaciones del caso a otras constructoras y empresas locales, cómo se financiaban las campañas políticas en negro y que apostaban a distintos partidos políticos para ver quién era quien alcanzaba la presidencia de la República, porque como esas compañías, y concretamente Odebrecht, tenían concesiones o proyectos que duraban 20, 25 años, necesitaban tener las garantías de que esos proyectos iban a continuar en el tiempo. Entonces, uno de los aspectos interesantes en estas dinámicas de corrupción es que son transversales a los partidos políticos. Y creo que eso es uno de los aprendizajes y de lo que ha revelado el caso Lavallato, y que a partir de las confesiones de Odebrecht sobre los políticos en el Perú y sobre sus socios locales, como fueron las empresas que constituyeron el club y que constituyen el Club de la Construcción, ahora investigadas, y cómo es que se dividieron el pago de los sobornos a través de las distribuciones de utilidades. Eso obligó luego a que, por ejemplo, Graña y Montero, una de las empresas constructoras más importantes de nuestro país, se vea obligada a iniciar un proceso de colaboración eficaz. Entonces, creo que una dimensión importantísima de este caso es cómo los empresarios más importantes de nuestro país se vieron obligados a confesar sus delitos, porque los veíamos desfilando en esos grandes operativos que hacía la Fiscalía en algunos momentos en las madrugadas o en las mañanas, con prisiones preventivas para estos altos ejecutivos. Y a partir de ello es que empezaron a confesar algunos sus crímenes. Entonces, creo que ha habido en este gran caso distintas dinámicas que nos han permitido conocer sobre cómo ha operado desde adentro la corrupción. Entonces creo que eso ha sido uno de los aspectos muy valiosos de este caso, y una cosa final, si tengo unos segundos, es que creo que ha sido también cómo es que este gran caso de Lavallato se ha relacionado y se ha vinculado con el caso Cuellos Blancos. Creo que ambos casos se dieron en un momento en el que el caso Cuellos Blancos se dio en un momento medular del caso de Lavallato, porque la sala que tenía César Inostroza Pariachi, que ahora está en un proceso de extradición, él desde España, tenía el proceso para determinar si Keiko Fujimori era investigado o no por la ley de crimen organizado. Al revelarse toda esta trama de corrupción vinculada al sistema de justicia, hizo que él, junto con otros, fueran expulsados, y ese proceso que estaba en curso se cayera, lo que permitió a su turno, en paralelo en el caso Lavallato, que el equipo especial pudiera continuar con las investigaciones vinculadas con Keiko Fujimori, y conoceríamos después todos los intentos de obstrucción de la justicia de parte de Fujimori y el Partido Fuerza Popular para impedir el avance de las investigaciones en el caso Lavallato. Muchas gracias, Romina. Y para darle la palabra ahora a Óscar Ugarteche, solamente una anotación en relación a eso, ¿no? Hace un rato decía, escuchando también a Romina, sobre cómo se ha producido esta lucha contra la corrupción. Ahora, es bien interesante porque finalmente creo que malinterpretaron, ¿no? Como dijo un colaborador eficaz en el caso de los Cuellos Blancos, subestimaron a los fiscales del equipo Lavallato porque creían que el acuerdo arriba les iba a garantir impunidad y era suficiente. Por eso es que apelaban a llevarse bien con los supremos, pero no consideraron que abajo iba a haber una línea de acción liderada por buenos fiscales y buenos jueces que están haciendo su trabajo hasta ahora, como lo estamos viendo, ¿no? Quería ahora darle la palabra por 5 minutos también a Óscar Ugarteche para que pueda reflexionar. Ahí ha estado atentamente escuchando
a quienes lo han antecedido, y tal vez quiera hacer alguna particular anotación o énfasis en torno a lo que nos quiere dejar como ideas esta noche. Perdón, habiendo trabajado la corrupción de la década del 90, es lo único que he trabajado sobre este tema, mi impresión es que cambia, la forma de la corrupción cambia, la dirección cambia. Es decir, nosotros no habíamos nunca visto, en las corrupciones anteriores, habíamos visto empresas que auspiciaban candidatos, ¿all right? Habíamos visto el 10% pagado por obras públicas, eso era, el ministro 10%, eso era un clásico, ¿no? Lo que no habíamos visto era la subasta pública de candidatos. Eso no habíamos visto jamás. Nunca había habido una subasta. Aquí hay 7 candidatos, bueno, yo apuesto como a los caballos. Yo apuesto tanto al caballo 1, tanto al caballo 2, tanto al caballo 3, y por eso los 50 millones a Toledo, que no fueron los 50 millones a García. Es decir, había ahí una apuesta al caballo Toledo en el momento de la caída, porque además Toledo no se suponía, no tenía por qué haber sido necesariamente. Toledo no había participado del foro democrático en la década del 90, de manera que no tenía por qué ser el candidato. Sin embargo, le pusieron 50 millones por el candidato. O sea, es eso de subastar los candidatos a la presidencia, y yo me imagino que si se subastó a los candidatos a la presidencia, se subastó a los congresistas, los candidatos al Congreso, los más importantes, ¿no? Como se subastaron también ministros. Entonces, hay una venta de poder público. Bueno, bajar bien, es al revés. Es una compra. Un poco lo que decía Paula, estoy redundando en más grande. Es una compra de poder político por actores privados. Y en un caso, es decir, yo veo la captura del Estado, el caso Camet, que para mí fue un caso precioso, donde un ingeniero que tiene una pequeña empresa, muy pequeña, entra de ministro luego de haber sido presidente de la CONFIEP y convierte su pequeña empresa en la empresa número 3 de construcción civil del país. Y con muchos centenares de millones de dólares de contratos con el Estado. ¿Quién firmaba los contratos con el Estado? El ministro de Economía, que era el propio ingeniero Camet. Eso es la captura del Estado por el mismo tipo. Ya pasamos de la metáfora, ¿no? O sea, Camet es el empresario que toma el ministerio para enriquecerse él, con el argumento de que él no es mercantilista, que es una joya de la retórica preciosa, y un cinismo, pues, sin fin, sin final. Eso no lo habíamos visto así. Nunca. Habíamos visto otras cosas, pero eso así, no. Y eso yo creo que desnudó en el Perú cosas que se han visto en toda América Latina. Aquí en México eso es evidente, y ahora con las cosas que se están destapando con el caso Lozoya, vinculado a Odebrecht, es evidente que también hay una subasta pública de funcionarios y de congresistas y qué sé yo. Entonces, la forma de la corrupción cambió, y también se perdió el pudor. En la cultura de que todo vale y todo tiene un precio, se perdió el pudor de que hay cosas que no se hacen. ¿Por qué? Porque no se hacen. O sea, no se hacen quizás porque parte del problema de esto es que no necesariamente hay jurisprudencia. Eso lo encontramos a la hora que encontramos las cosas que estaban mal hechas en la década del fujimorismo, y no había con qué acusar porque no había jurisprudencia. Los códigos, porque estos son aquí estamos hablando de criminalística. La criminalística peruana no contemplaba el tipo de delitos que estábamos mirando, como por ejemplo, que se comprara a funcionarios privados, que el Estado, con dinero del Estado, comprara a funcionarios privados
¿Cómo? Pues se supone que es a la inversa, ¿no? Y por otro lado, tampoco encontramos cómo castigar algunas cosas que eran iniciativas. Por ejemplo, el retraso de obras de construcción. El retraso de obras de construcción que se retrasan 1 año, 2 años, y en el proceso de retraso suben los costos. Y suben los costos sustantivamente. Eso, que claramente es un delito, es una quiebra de contrato, si lo quieres poner en términos sajones, en el Perú no estaba penalizado. Entonces las empresas constructoras podían retrasar sus obras los años que quisieran, subir los costos lo que quisieran, y nadie era responsable. El Estado tenía que pagar, porque había un contrato. Bueno, eso yo creo que ya se cambió, espero que se haya cambiado la jurisprudencia sobre eso, pero es sobre esa base que actuaron el Club de los Constructores. Y el capitán de ese club fue, el año 92, Camet, que llegó al Ministerio de Economía él mismo. O sea, no lo mandó a hacer, él fue, ¿no? Y eso, yo creo que ese cambio, la pérdida de pudor, el cambio de forma, fue muy importante, y yo creo que eso es lo que nos ha permitido en el Perú esto que estamos haciendo, que yo creo que es una obra de construcción ciudadana muy importante. Muchísimas gracias, Oscar, por tus reflexiones, y efectivamente, ¿no? Se ha ido como perdiendo el pudor. Y la otra cosa que quiero incorporar para preguntarle y darle la posibilidad a Paula para que nos haga sus reflexiones también, es cuántas cosas se han tratado de evitar con el grito de la lucha contra la corrupción, ¿no? Es decir, jugar a ahí va el ladrón, que es una cosa típica también a través de la historia, y ahora se refleja muy claramente en los países que Oscar mencionaba hace un rato, como Colombia, Ecuador tal vez con más nitidez. Se votó a Odebrecht con el discurso de fuera los corruptos, pero en realidad no era que tenían que irse los corruptos, sino que se vayan y que no dejen ninguna información que involucre a los que están en el gobierno. Y ese es un asunto también bien interesante. Paula, entonces ahora tienes la posibilidad también, tus 5 minutos, para poder, digamos, entrelazar algunas opiniones sobre lo que has escuchado o algo también que tú quieras anotar. Perfecto. A ver, tal vez primero una reacción a algo que dijo Carlos, porque creo que se puede ver mal entendido una de las cosas que dije es, yo no estoy, o sea, como parte de lo que dije, yo no creo que per se la descentralización sea un problema que genera corrupción y que por tanto entonces hay que centralizar todo de nuevo, hay que revertir todo, ¿no? O sea, creo que hay que revisar el proceso de descentralización, pero la descentralización, o sea, hemos culminado con el nivel de corrupción que tenemos porque se descentralizó sin dar capacidad a los gobiernos que estabas creando y sin que los órganos de control y de sanción del delito se fortalecieran, ¿no? O sea, lo que hemos tenido es más plata con los controles que no funcionaban bien, ¿no? Entonces, y más, digamos, más recursos en todas partes, ¿no? Entonces, simplemente para aclarar eso, ¿no? Y volviendo un poco a la pregunta que planteaba y coincidiendo mucho con algunos de los diagnósticos que se hacen antes, yo creo que estamos en un momento, en medio de esta ola, de este round, de esta pelea que nos abren justamente todos estos casos de los cuales han estado hablando, de los cuales ha hablado Romina, de los cuales hemos estado hablando ahorita Oscar también, y creo que es un contexto inédito, ¿no? Y que de alguna manera lo interesante es que creo que es como una suerte de contradicción, porque a pesar de tener mucho en contra de un ambiente hostil, efectivamente, el caso del Perú después de Brasil, es el caso que en América Latina más avanzado las investigaciones del caso Lavallato, por ejemplo, ¿no? Y que se está realizando un trabajo de investigación de casos de corrupción con las consecuencias que han estado comentando, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, los resultados que comentaba Romina, ¿no? Como imagínense cuándo hubiésemos visto que Graña y Montero, como, digamos, corporativamente se sujetara a la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, hay un cambio importante que estamos ahí, pero es lo importante, todavía no termina, estamos en medio del proceso. Y hay algunas cosas que yo creo que son clave como ver, ¿no? O sea, posibilidades, ¿por qué ha podido avanzar mucho esto, no? Creo que en primer lugar ha sido un ambiente político hostil, pero muy precario a la vez, ¿no? O sea, si de alguna manera Oscar decía, oye, pero a partir de los 90 que se empiezan a subastar las candidaturas presidenciales y todo esto, es porque en realidad la debilidad de la política es muy grande, hay una fragmentación
de la política grande, que es lo que lleva justamente a estos postores, entre comillas, a tratar de invertir mucho. Otra cosa que también pasa es que, ¿no? La política es muy, muy precaria, pero también con el boom fiscal también suben mucho los costos de las campañas. Entonces hay también una suerte de retroalimentación de este círculo de confluencia de intereses económicos y de acercamiento de conflictos de intereses y de que llevan a casos de corrupción nuevo vía el vínculo de financiamiento de campaña, ¿no? Que es uno de los temas que justamente hemos estado tratando de reformar, estamos en la pelea todavía, ¿no? Y algunos logros se han dado también en ese terreno que son importantes de mencionar, ¿no? A partir de la reforma política que se intentó hacer en los últimos años, ¿no? Pero otra cosa que creo que ha sido clave es el contexto internacional favorable, ¿no? De este clima internacional, de un régimen internacional anticorrupción, con instrumentos a nivel internacional, ¿no? Con modelos, que de alguna manera han favorecido el empoderamiento fiscal, ¿no? En el caso Perú también, ¿no? Por más que se avanzó, como decía, a inicio de los 2000 bastante, ¿no? Con la creación de fiscalías especializadas, la Procuraduría ad hoc, recursos, hubo aprendizajes importantes con investigaciones complejas que antes no había, y son pequeños reductos que mal que bien se han mantenido a pesar de la corrupción de arriba, ¿no? Y que en este nuevo contexto, cuando se da la oportunidad, ahí estaban algunos reductos, algunos actores que han podido aprovechar, innovar, ser muy osados, ¿no? Y arriesgar mucho en interpretaciones jurídicas, en uso de figuras que siguen siendo controvertidos, como lo que se mencionaba, por ejemplo, con el tema de las prisiones preventivas, justamente en llegar a un acuerdo de colaboración eficaz en la negociación con Odebrecht, un convenio de colaboración eficaz corporativo que tampoco tenía precedentes. Entonces hay una serie de avances importantes que no se pueden explicar sin estas capacidades chiquititas de bolsones, pero que estaban ahí y que están dando la batalla por nosotros y que es importante acompañarla. Y un punto importante, bien importante también de lo que se ha dicho y que creo que es súper importante de recordar es en este round el periodismo de investigación ha sido clave y también, como decía Romina, la ciudadanía, ¿no? El acompañamiento de la prensa es súper importante y lo va a seguir siendo, porque en verdad solamente así estos actores van a poder avanzar en la judicialización, ¿no? De los poderosos, ¿no? Necesitas protegerte, escudarte de alguna manera contra posibles choques, ¿no? Contra marchas, ¿no? Como de hecho se han hecho, ¿no? Entonces, creo que también es importante decir que hay funcionarios públicos estos también en otros espacios en el aparato estatal que están peleando contra la corrupción con fines preventivos desde adentro, ¿no? Porque la lucha contra la corrupción no puede ser solamente punitiva, ¿no? Y coincido que en ese es otro punto bien importante con lo que planteaba Carlos, que ese era un punto que tenía notado, que un riesgo actual que tenemos en ese proceso, primero es que primero no termina, como son casos súper complejos de investigar, los tiempos que el nuevo Código Procesal Penal también da para la investigación son bien largos, entonces demora en verse los resultados, y un riesgo es que justamente los perdedores, los corruptos, convenzan de que hay esta lucha de bando, ¿no? Un combate sesgado, partidario, digamos que la lucha contra la corrupción es una lucha partidarizada, digamos, contra algunos, ¿no? Yo creo que esto no ha calado tanto en Perú como en otros países como Brasil, ¿no? Pero sí es un riesgo que justamente de alguna manera esto pueda deslegitimar a la ciudadanía el proceso, ¿no? Pero yo creo que me quedo de repente con esta reflexión. Tal vez el desafío más grande que tenemos ahorita es evitar que esta nueva crisis, o sea, que esta investigación que ha resultado de esta crisis política profunda, pero que al mismo tiempo es paradójico porque está avanzando un montón, está dando resultados, estamos investigando a los más poderosos, hay cosas importantes, hay que ver, no lleve justamente a un nuevo capítulo de desencanto ciudadano con la política, que lo que haga sea profundizar el cinismo político y que más gente diga, bueno, toda la política es corrupta, todos somos corruptos, el sistema es así, ¿no? El Perú es así, nada va a cambiar, ¿no? Yo creo que el peligro más grande en este momento es eso, que nos sigamos viendo eso, que este nuevo capítulo, esta nueva crisis, lo que nos diga es, siempre va a ser así, no se puede hacer nada, ¿no? Y la pregunta es si de hoy en adelante todavía tenemos la oportunidad y las puertas de hacer las cosas diferentes, si realmente podemos resetear este sistema, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Y que si tenemos en adelante, justamente con el inicio del Bicentenario, no lo estamos celebrando, no estamos llegando muy bien, ¿no? Llegamos con una nueva crisis,
pero si podemos aprovechar esta crisis y verla como una oportunidad para hacer crecer esta coalición pro reforma, anticorrupción ciudadana, ¿no? De construcción de ciudadanía y de Estado de Derecho y de Estado, ¿no? Imperio de la ley, que era también otra cosa que decía Oscar que no hay, ¿no? Entonces, un poco hay muchas cosas que están en contra, ¿no? Y tal vez, una vez más, tenemos más en contra que a favor, pero la posibilidad también está ahí, ¿no? Y no es un capítulo acabado, sí. Muy bien, Paula, muchísimas gracias por tus comentarios en este cierre de esta segunda ronda. Efectivamente, no son tan fuertes y claro, lo que tú has dicho, ¿no? Lo que hay que hacer es no privilegiar, como a veces se suele hacer el papel, sino privilegiar la realidad. Si tenemos que tener partidos políticos que sean partidos y que no solo tengan pues una inscripción. El reto, por supuesto, que hay que seguir impulsando todavía. Voy a dar la palabra ahora a Víctor Arambide. Hemos terminado ya esta segunda rueda de intervenciones para las preguntas que gentilmente están haciendo, que nos están siguiendo a esta hora. Muchas gracias, Glatzer, y también agradecido a todo el público que ha estado preguntando a través del chat del Zoom y del Facebook. Hemos seleccionado algunas preguntas. Bueno, Peter Elmore, ¿qué impacto o importancia tiene la economía ilegal, o sea, narcotráfico, minería ilegal, etcétera, en la comprensión de la corrupción en el Perú? Ana Goyás, de parte del sector, que es maestra, de parte del sector de educación, ¿qué deberíamos hacer para tener estudiantes con una mentalidad diferente o a nivel de maestros, ya que nuestro sector también está salpicado por el compadrazgo, el tarjetazo, el bullying y las represalias cuando uno quiere cambiar y denunciar las injusticias que suceden? Carlos Valle, ¿qué hacer para que se modifique de forma los procesos de compra por parte de la OCE y las licitaciones? ¿Cómo es posible que la dinámica de los corruptos es más lista para torear las normas y sacar adelante siempre con éxito sus fines oscuros? En una palabra, los corruptos siempre pueden manejarse mejor, ya que ellos, al no tener escrúpulos, no se hacen bola para trabajar con rivales. Gustavo Álvarez dice, ¿qué acciones a largo plazo se debe tomar para institucionalizar los mecanismos de fiscalización? Carlos Arbaiza, ¿qué alternativas existen para recuperar la política con ideas al servicio de las necesidades de la población? Y por último, Milagros Coronado pregunta, ¿qué podríamos hacer actualmente nosotros como ciudadanos que conformamos la sociedad civil para poder contribuir a contrarrestar este problema histórico de la corrupción? Muchas gracias. Vamos a darle entonces ahora, en el mismo orden que han intervenido, 3 minutos a cada uno para que, digamos, es muy difícil contestar todas las preguntas que se han hecho sin duda, pero las que consideren o intuyan han sido más dirigidas a cada uno y cada una de ustedes. Carlos Contreras, estos 3 minutos. Gracias. Bueno, interesantes las preguntas. La economía ilegal, por ejemplo, preguntaba Peter Elmore, creo. De hecho, creo que es un actor importante, difícil de rastrear por la misma naturaleza ilegal que tiene, pero claro, mueve un dinero pues invisible o difícil de seguir y puede comprar no solamente funcionarios, ¿no? Congresistas, en fin. Yo creo que este es un problema serio que quizás no nos hemos detenido lo suficiente. Pero en el Perú, recuerdo los estudios de Francisco Durán sobre los empresarios y él distingue como 3 áreas de economía, ¿no? La de exportación, digamos la formal, la informal y la ilegal. Y esta última pues habría crecido bastante. Así que te puedo decir, claro, que cumple un papel importante, lamentablemente negativo, ¿no? Y que no hay que perder de vista. Luego mencionaba la profesora Goyas, creo, lo que ocurre, parece en el campo del Ministerio de Educación, el sector educativo, que hablaba ella del tarjetazo, el compadrazgo, lleva a que la carrera docente no sea respetada, ¿no? Y creo que este es un caso de cómo no solamente existe la mega corrupción, de la que hemos hablado quizás más esta noche, sino también la corrupción más menuda,
enquistada en el funcionamiento del Estado, diferentes sectores, inclusive municipios, gobiernos regionales, también otros ámbitos de digamos, de la vida política, y que afecta efectivamente la vida cotidiana de forma mucho más directa, ¿no? Por ejemplo, en este boom inmobiliario que hemos visto en Lima, pues uno sabía, ¿no?, que le daban permiso al constructor para que haga más pisos de los que debía, o que construya para un uso que no debía, porque los alcaldes pues tenían su tarifa y vendían también los permisos de construcción de una forma corrupta, de manera que este es otro campo pues en el que hay que trabajar mucho, no solamente fijarse en esa corrupción grande, vistosa, de los grandes líderes políticos, sino también esta corrupción de las oficinas públicas, ¿no? Bueno, me es difícil pues afrontar otras preguntas, quizás mis colegas, ¿no?, puedan responder cómo mejorar las compras de la OCE, o qué puedan hacer los ciudadanos al respecto. Yo creo que, bueno, los ciudadanos tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar organizados, tenemos que exigir celeridad, transparencia, eficacia, también rapidez, ¿no? Porque ahí he visto en el chat que me entretenía leyendo, la gente se comienza a impacientar, que ya van, no sé si 4 años, de que se reveló el escándalo Lavallato, y no hay condenas, y no hay denuncias casi, de manera que debemos exigir también celeridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Vamos a darle ahora la posibilidad de 3 minutos también a Romina Vela para que pueda darnos sus opiniones. Voy a hacer una exposición breve respondiendo al asunto de la economía ilegal. Más bien yo les recomendaría leer una investigación reciente, de hecho publicada este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el ICIJ por sus siglas en inglés, del que IDL Reporteros forma parte. Es una gran investigación basada en más de 2.000 documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que revela esta investigación, en la que hemos participado más de 400 periodistas alrededor del mundo, es cómo los bancos más importantes del mundo han facilitado precisamente el lavado de dinero y los pagos y el financiamiento, los flujos financieros vinculados al narcotráfico, a la minería ilegal, a financiar el terrorismo, para el pago de sobornos de políticos y de ejecutivos en distintas partes del mundo. Entonces yo les recomiendo esta investigación, porque lo que permite conocer es precisamente cómo se ha desarrollado esta gran operatoria. Y creo que eso puede responder un poco a la pregunta, y los invito a leer esto, que además esta investigación, junto con otras, y ahí me parece que es importante plantearlo, es cómo desde el periodismo de investigación nos aliamos y coordinamos de manera regional o global para poder abordar distintos temas que traspasan las fronteras. Si la corrupción o el crimen es global, pues lo importante para poder entender esas dinámicas de corrupción y poderlas investigar a profundidad es que desde el periodismo de investigación generemos alianzas colaborativas entre nosotros, donde los periodistas en sus países tengan un gran conocimiento de esos actores para poder desarrollar estas investigaciones en conjunto. De hecho, es algo que hicimos, por ejemplo, para el caso Lavallato. En IDL Reporteros, nosotros investigamos el caso Lavallato desde el año 2014, que se inicia la operación en Brasil, pero ya investigamos a las constructoras brasileñas del año 2010, es la fundación de IDL Reporteros. Entonces, cuando vimos la dimensión que podía tener este caso a nivel regional en el año 2014-2015, inmediatamente nos contactamos con los mejores periodistas de investigación, con los que ya habíamos trabajado otras investigaciones en la región, para poder coordinar y establecer una relación como de redacción virtual
en todos estos países para poder investigar de manera conjunta el caso Lavallato. Porque una operación que se generaba en el Perú, como comprobamos en determinado momento, el dinero que se sacaba de una determinada obra pública, generando sobrecostos, cómo ese dinero servía de caja 2 para financiar la campaña política de un candidato a la presidencia en Panamá, por ejemplo. Para poder reconstruir ese flujo financiero y ese lavado de dinero que termina financiando una campaña política, era vital poder trabajar con periodistas en Brasil y con periodistas en Panamá. Entonces, creo que eso ha sido fundamental, y creo que a lo largo de estos años, desde el periodismo investigativo, hemos encontrado las maneras, ya sea desde medios tradicionales o independientes, para poder abordar de una mejor manera las investigaciones. Muchas gracias, Romina. Voy a darle la palabra ahora a Óscar Ugarteche. Creo que está apagado el micrófono. Sobre el tema del sector informal / ilegal, narcotráfico, minería de oro informal, lo único que podemos tomar para tratar de entender al Perú es qué es lo que le ha pasado a México. México es el caso, yo creo, paradigmático de cómo el narcotráfico toma posiciones adentro del Estado, y cómo, en el caso de García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública en los años del presidente Calderón, resultó que García Luna era un operador del cartel de Juárez, creo, pues de un cartel de narcotráfico. Está detenido, lo está enjuiciando en Nueva York. ¿Cómo pudo el narcotráfico llegar a la Secretaría de Seguridad Pública y llevar a cabo la guerra contra el narcotráfico, es decir, contra todos los enemigos del bando que este secretario de Seguridad defendía? Entonces, él puso al ejército mexicano al servicio del narcotráfico, del bando en el que él estaba en contra de los otros. Y efectivamente lo sacó de juego. Efectivamente. Y efectivamente ahí está el cartel nuevo. No es el cartel nuevo, el cartel ha crecido. El cartel de García Luna creció. ¿Cómo pudo pasar una cosa así? ¿Cómo pudo pasar que, o sea, el Ministerio imagínense ustedes, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, el encargado de la policía, el encargado de la seguridad pública, liderado por una persona que proviene del narcotráfico, que está amarrada pues con el narcotráfico? Eso yo no sé si en el Perú ha ocurrido. Yo no sé si hay vinculaciones explícitas entre funcionarios públicos y narcotráfico en el Perú, o entre funcionarios públicos y minería de oro informal. Pero en todo caso, son el tipo de cosas que habría que estar alerta para que no ocurra. Porque eso sí erosiona la institucionalidad pública, ¿no? Y eso es uno de los peligros nuevos. Es decir, ha crecido tanto el narcotráfico en las últimas décadas, que también con la pérdida de pudor y con que todo se vende, fácilmente llega a cargos altísimos. En Colombia aparentemente ha sido el mismo caso. Entonces sí, yo creo que en el Perú esos dos casos, el de Colombia y el de México, hay que tenerlos presentes para que no ocurran. Estar alertas de que hay gente que viene de ahí, que va a buscar estar en el poder para facilitarse la vida, ¿no? Y disculpen, no contesto más porque hay montones de preguntas muy interesantes. Hay de un joven Acosta, es una pregunta larguísima, muy interesante, porque daría para 15 minutos de discusión. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias, Óscar, por tu intervención. Con esto hemos terminado, digamos, esta interesante reflexión. Voy a darle la palabra ahora para que Paula pueda
hacer su comentario. Y después de eso me dicen que ya no vamos a recoger preguntas, ¿no es cierto? O sí, ya no preguntas. Ah, ya. Ya, entonces con Paula terminamos y después ya cerramos el evento y le doy la palabra a Víctor. Paula, tienes 3 minutos también para poder dar tus opiniones. Perfecto, muchas gracias. Bien interesantes las preguntas. Me parece que en general la economía ilegal, informal es clave, ¿no? Lo que pasa es que, como dicen mis colegas de mesa, no sabemos mucho, ¿no? Los medios no son muy visibles, pero creo que en parte lo que dice Romina también es clave, ¿no? Muchos de los vínculos que sí existen, digamos, y que se mezclan claramente con corrupción también, con economías ilegales a través, por ejemplo, del lavado de dinero, pasan por sistema formal, ¿no? O sea, pasan por mecanismos de economía formal, como bancos, ¿no? O digamos, en el caso de Perú, no se puede probar así, ¿no? Pero hay una vinculación en términos de, por ejemplo, cómo hay lavado de dinero que ingresa, digamos, en la forma de crear empresas que luego prestan servicios al Estado para hacer obras o hacer licitaciones en municipalidades, ¿no? Entonces hay una serie de maneras en las cuales puede haber conexiones, pero que no son muy visibles, ¿no? Y también es posible que, es que en este boom fiscal que hemos tenido han crecido todo tipo de emprendimientos, ¿no? Los formales, pero también los informales, ilegales. Entonces creo que esa cadena, que es algo que también Francisco Durán ha saltado antes, no es que esté tan separada, sino que hay una serie de conexiones que obviamente de las cuales no conocemos mucho porque son comportamientos, o sea, no son acciones visibles, sino por lo que son ilegales, ¿no? Y de alguna de otras preguntas, o sea, acciones en general de alguna de las otras preguntas, ¿no? ¿Qué hacer o qué hacer como ciudadanos y cómo fortalecer, ¿no? Mecanismos, etcétera, ¿no? En términos del Estado, un par de cosas que son clave, digamos, que seguir apoyando ciertas reformas que están en curso, ¿no? O sea, reformas como, por ejemplo, la idea de reforzar una meritocracia, el tener un servicio civil profesional, es algo que en general, en el caso del sector educativo, por ejemplo, tener concursos, ¿no? Que los nombramientos de profesores y todo sean por concursos y evaluaciones, ¿no? Que haya como una carrera, una meritocracia, porque eso, digamos, todo lo que tienda a reducir los márgenes de discrecionalidad de funcionarios va a ayudar, ¿no? Justamente a disminuir las posibilidades de corrupción, ¿no? En términos de compras y licitaciones también, ¿no? Y de muchas otras cosas, avanzar en transparencia y sobre todo en procesos de digitalización y que se permita el acceso a fuente abierta, ¿no? de información a la ciudadanía es súper importante porque justamente eso permite la cadena que haya organismos de sociedad civil y de periodismo de investigación que justamente revise Chile, y ahí termino con mi último punto, ¿no? O sea, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? O sea, es como paradójico porque estamos en una situación en la cual lo que nos provoca es tirar todo, ¿no? Tirar la toalla, ¿no? Tirar el circo, cerrarlo y olvidarnos, ¿no? Como dice mucha gente, ya no me quiero informar más de política, ya estoy harto, ya no escucho noticias, es como que me alejo, ¿no? Dejo de participar, pero eso a la larga es peor, porque lo que hace es justamente esa desafección ciudadana dejar a que todo lo malo siga, ¿no? Y que el círculo vicioso y los malos actores estén ahí y tú les dejas espacio libre. Entonces lo que nos queda como ciudadanos también es apoyar estas batallas, apoyar a los actores como los fiscales, en fin, los funcionarios que están haciendo trabajos importantes, apoyarlos, ¿no? Informarnos, participar, ¿no? O sea, es todo lo contrario, es como que deberíamos verlo como una cosa que nos moviliza, que nos da, que la rabia nos lleve no a la parálisis, sino a la activación, a la movilización, que es clave, ¿no? Así que así lo dejaría. Muchísimas gracias, Paula, por tu reflexión. Yo solamente en relación a lo último que se ha dicho, efectivamente estaba revisando y hay un montón de preguntas por responder, pero es muy difícil en el tiempo corto que se tiene. Pero solamente algunas cosas o anotaciones finales que creo pueden derivarse de varias de las cosas que ustedes han dicho, ¿no? No a manera de resumen, pero sí tal vez en esta idea que plantea Paula hacia el final de no quedarnos paralizados. Digamos, lo peor que puede hacer es que repitamos esta vieja y larga mala costumbre de no aprender, digamos, las lecciones debidas en procesos tan dramáticos que hemos vivido, no solo en temas de corrupción, sino de otra naturaleza, inclusive la que hoy día estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Y tiene que ver con la lógica del funcionamiento del Estado constitucional de derecho, es decir, el fundamento central de una república con derechos para la gente, ¿no? Y deberes para la gente. Creo que esa tiene que ser el punto de partida para cualquier
objetivo común que procuremos sacar adelante. Y creo que eso ni siquiera hemos podido, en términos de nuestras, por decirlo de alguna manera, élites de distinta naturaleza, encontrar como punto de consenso, es decir, una sociedad democrática con derecho para la gente, al margen de la discrepancia que se puedan tener. Y dentro de esa perspectiva, la construcción del bien común, ¿no? Ahora tan recurrido en las discusiones que hay sobre la construcción de la nueva normalidad, el bien común. Pero el bien común tiene y está directamente vinculado a esto que ustedes muy bien desde su perspectiva han venido reseñando. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, es un bien común, es decir, es lo que en derecho se llama pues, un bien jurídico protegido. Es una cosa que no le pertenece solo a algunos, sino que nos pertenece a todos como sociedad. Bajo esta lógica, ¿no es cierto?, también, que creo yo debería ser más de sentido común, de que la justicia es tan importante que no la podemos dejar en manos solo de los jueces. Y esa es la perspectiva un poco de cómo uno tiene que relacionarse con el Estado y el rol que se pueda cumplir cada uno en su ubicación dentro de este. Y ese me parece que es importante. Y eso nos debe llevar, y aquí termino, a interpelar de manera más profunda y seria a lo que hemos vivido a través de nuestra historia de la lucha contra la corrupción, salvo excepciones que hoy día estamos viendo tienen sus resultados. Es la simulación de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? La pantomima, el querer mostrar que se hace algo para que nada importante cambie. Es lo que Carmen McEvoy en un último artículo escribía, me parece de manera muy exacta, reseñando en términos de lo que nos termina consumiendo en el debate. Lo que parece que están haciendo, pero que en la práctica no cambia las cosas en la esencia donde se construyen lamentablemente esas estructuras que no solo son ilegales, sino son largamente amorales o inmorales, ¿no? Entonces creo que esa debería ser un poco, a raíz de lo que ustedes han dicho, una vocación institucional que nos lleve al fortalecimiento institucional en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Ahora le dejo la palabra a Víctor Arrambide para que pueda ya cerrar el evento. Muchas gracias, Glatzer. Bueno, muchas gracias a todo el panel. La verdad, sus reflexiones han sido muy importantes para nuestro público. Antes de concluir esta cátedra, quería hacer unos breves anuncios. Nuestra próxima cátedra bicentenario va a ser el 21 de octubre. Va a tratar sobre la Amazonía republicana, una reflexión bicentenaria. Todos nuestros asistentes pueden ver la información en nuestra página web bicentenariodelperú.gov.pe/cátedra. Y también quería anunciar de que mañana vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Arequipa nuestro segundo episodio de nuestro podcast Archivo Emergente, que va a tratar sobre género y violencia de la mujer, contra la mujer durante la pandemia. Y el viernes estaremos presentando el segundo volumen de nuestro ensayo de la pandemia. Y no se olviden de que todos los sábados a las 9 de la noche en TV Perú tenemos nuestro programa Modo Bicentenario, donde anunciamos nuestras actividades y también sacamos notas relacionadas con personajes, iniciativas para tratar de buscar una sociedad mejor de cara al Bicentenario. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.